Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Si es la primera vez que entras en el canal, te doy la bienvenida. A los que ya entráis habitualmente, gracias por estar ahí y bienvenidos también. En el tutorial de hoy vamos a copiar esta tradicional bolsa de camiseta en tela. Es otra forma de salvaguardar el planeta. Vamos a quitar el plástico de nuestra vida y vamos a meter otros materiales. Así es que, si te gusta lo que estás viendo, quédate que vamos con el paso a paso. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido coger dos bolsas de las que te venden cuando vas a comprar al supermercado, a un bazar, a cualquier tienda, y he escogido el tamaño que yo quería. Como veis, hay una más grande y una más pequeña. Yo he escogido la que es un poquito más pequeña. Lo primero que he hecho ha sido deshacer la bolsa, ir cortando por las costuras, que no son costuras, las uniones de la bolsa, para deshacer la bolsa y poder copiarla el patrón, poder hacer el patrón con el que voy a cortar mi bolsa. He cortado tanto las costuras, las uniones de arriba de las asas, como la de abajo de la bolsa. Y una vez que ya la tengo abierta, la separo en dos trozos y como veis tiene pues un poco una forma de una camiseta, por eso se llaman bolsas de camiseta, por lo menos aquí en España. He cortado un cuadrado, un rectángulo del tamaño que necesito para poder cortar mi bolsa. He cortado dos, uno para cada trozo de la bolsa, y ahora lo que hago es marcarle lo que serán las asas. Yo me he ceñido al pie de la letra a las medidas de mi bolsa, ¿vale? Aquí estoy haciendo una marca a 2 centímetros del borde y 15 del borde de arriba. Luego lo que será el asa de la bolsa así abierta tiene 10 centímetros de grosor, los marco también y luego hago la raya que une todos los que cierra los tirantes de la camiseta, ¿no? Y si te das cuenta también he hecho un poquito a mano alzada la terminación circular de los extremos. Y ya una vez que tengo todo marcado, lo único que he hecho ha sido cortar los dos trozos exactamente iguales. Bueno, pues siempre que cogemos la máquina de coser os digo que la plancha es el mejor aliado de la costura. En este caso lo que vamos a hacer va a ser marcar el borde de lo que sería la parte de arriba de la bolsa, o sea, alrededor de las asas, todos los trozos. He hecho un doblez como de medio centímetro y otra vez otro doblez de otro medio centímetro para que se quede perfectamente rematado. Cuando ya tengo el dobladillo perfectamente planchado, lo paso a la máquina. Bueno, pues como ves, yo ya he cosido todos los bordes y también he aprovechado para coser la parte de arriba de las asas. Hasta ahora, esta parte que he cosido, la unión de las dos asas, lo he cosido juntando revés contra revés, es decir, lo he cosido por el derecho de la tela. Ahora le he dado la vuelta y pongo pinzas, tanto en la parte de arriba de las asas como todo alrededor de la parte de abajo de la bolsa, en los dos laterales y en la base. Y ahí lo que vamos a hacer, ahora la tela está derecho contra derecho, es decir, estoy cosiendo por el revés, vamos a pasar un pespunte por todos los sitios donde tengo las pinzas, por abajo y por la parte de arriba de las asas. Venga, lo meto en la máquina. Bueno, pues ya lo he pasado por la máquina de coser y como veis, otra vez me vuelvo a agarrar a la plancha. Abro las costuras y las voy doblando para marcar muy bien la bolsa ya una vez que está terminada estas costuras. Marco muy bien las costuras porque estoy haciendo lo que se llama una costura francesa. La costura francesa, además de ser muy resistente, nos ayuda, como es lo que queremos en este caso, a que el interior esté también muy bien rematado, como estáis viendo en la imagen. Ahora pongo pinzas en los laterales. Ahora vamos a coser los dos laterales de la bolsa, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo he cosido, lo que hago es marco
ya con la bolsa del derecho, marco, doblo lo que sería el asa a la mitad y con la uña marco un pliegue. Y ahora remeto hacia adentro y formo el asa doblada y el pliegue de la bolsa, que es muy importante para que luego la bolsa tenga un poco de capacidad para que me quepan cosas en grosor, que no sea plana, ¿vale? Con eso le voy a dar un poco como de volumen. Bueno, aquí le pongo unas pincitas sujetando los dos, el asa, para que quede doble, y marco también muy bien todo este pliegue y lo sujeto. Aquí os aconsejo que os entretengáis lo que haga falta para que quede bien organizado la tela y bien metida toda la tela y que quede colocada y asentada, ¿vale? Aquí pongo también unas pincitas para sujetar este lateral. Y una vez que he terminado este lado, hago lo mismo también en el otro. Bueno, pues lo que haremos es que vamos a pasar una costura por la parte de abajo y vamos a pasar también una costura en las asas para que se queden unidas. Estamos cosiendo por el derecho. Bueno, pues ya le he pasado la máquina y ya tengo mi bolsa terminada. Ya lo único que me falta es darle un toquecito de plancha y rematar las costuras. Como veis, ha quedado ideal. Yo además le he hecho en una tela rosa de lunares que ha quedado monísima. Aquí os dais cuenta, no es una bolsa muy grande, porque yo la he querido hacer más bien pequeñita, pero como veis tiene bastante capacidad. A mí me caben las botellas del tutorial anterior y un paquete de toallitas y bueno, si quisiese podría meter todavía alguna cosa más. Bueno, pues esta es la bolsa terminada, súper práctica porque la doblas muy pequeñita y la metes en el bolso y la puedes llevar a cualquier parte y como veis, robusta y desde luego no contaminante. Bueno, pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ya sabes, si te ha gustado, regálame un like. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Ya sabes que es totalmente gratis y que es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal abierto. Ah, y muy importante, recuerda que al lado del botón de suscribir hay una campanita. Actívala marcando la opción todas, así YouTube te avisará cada vez que yo suba un vídeo. Pues nada más, cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.